Gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos hoy junto con Dax Chica, experto en economía y finanzas, para seguir con nuestro análisis sobre la balanza comercial del Ecuador, que podría ser una de las formas de recuperar el Estado. Economista, sería interesante saber hasta qué punto el manejo comercial, estábamos hablando primero de las tarifas eléctricas, producto del análisis del análisis de la estructura económica. Dentro de esa estructura económica, si bien es cierto, concordamos en ciertas partes, yo por ejemplo no estoy de acuerdo con la venta de las empresas eléctricas, de las empresas telefónicas, por los manejos que se hacen en el país, ¿no? Pero ¿hasta qué punto el Ecuador podría tener como tablón de salvación el manejo del comercio internacional de exportación? A ver, para terminar con el tema de las empresas telefónicas o las comercializadoras de energía eléctrica, no creo que la solución sea entrar a vender las compañías tampoco. Yo creo que debe existir apertura a que los empresarios entren a ofrecer sus servicios. El problema hoy en día que existe en los dos mercados, tanto en el telefónico como en el de la distribución de la energía eléctrica, es que son mercados cerrados. No puede entrar y salir cualquier persona. Claro. Y entonces, cuando no puede entrar y salir cualquier empresa, casualmente terminamos sufriendo algo que se llama oligopolios o carteles. Claro. Entonces, en las operadoras de telefonía celular lo vivimos. Comenzó con 50 centavos el minuto, cuando en los otros países costaba 25, fue bajando, y ya cuando en los otros países simplemente le dieron una tarifa plana, utilice la red las veces que usted quiere, entonces recién comenzaron a ajustarse para abajo. Y hoy en día, y siempre, las operadoras de telefonía celular tienen las mismas tarifas y el mismo servicio. Sí. Todas, ¿no? Y entonces, si usted revisa, pasa en la telefonía, pasa en la distribución de energía eléctrica, pasa en las bebidas, pasa en las bebidas alcohólicas, en todos los mercados, porque es un mercado pequeño, ¿no? ¿Pero por qué expresamente? Porque no hay facilidad de que entren y salgan participantes. Entonces, si usted me dice cuál es uno de los elementos que hace falta para ponerle, digamos, ese tiburón en medio de los pescados, para que todo el mundo se mueva, ¿no? Es esa facilidad para que entren nuevos participantes a los mercados. Y eso va a provocar o va a generar que las empresas públicas o en manos del Estado necesiten ser competitivas. Terminando el problema eléctrico, ¿cuál cree usted que es el problema? ¿La distribución o el costo de la generación? Principalmente la distribución. Dentro de lo que es la venta de la energía eléctrica, ¿se manejan tarifas diferenciadas para los momentos en los que cada empresa eléctrica empieza a proveer energía? Sí. Dependiendo si es más eficiente, si es hídrica, menos eficiente, bla, 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 bla. Sí. Y esas ineficiencias nos las trasladan al consumidor, que llegamos a tener en un momento dado tarifas de hasta 60 centavos el kilovatio hora, cuando usted pasa de los 2.500 watts. Sí, señor. Sí, señor. ¿Cómo debería de ser el tema para que realmente eso represente un beneficio? Porque en definitiva están generando energía eléctrica a partir de recursos naturales propios de todos, suyos, míos, de los camarógrafos. No solamente con los recursos naturales, sino además con la inversión de la que suma la deuda externa, por la cual hoy en día tiene aprietos el Estado y nos cobra más impuestos. Porque usted en la radio tiene que pagar más energía. Porque no solamente usted usa el agua, tiene que importar la turbina, instalarla, le sacó un financiamiento al gobierno chino para hacer la represa, que si estuvo bien o mal hecho, eso es otro tema de conversación, pero en todo caso esa cuenta nos la están pasando a nosotros. Nos las pasan por el lado del costo, vía impuestos, y nos las vuelven a pasar por el lado del consumo. Entonces, termina siendo extremadamente caro. Y cuando revisamos en la estructura legal, porque ahí es donde entramos y pues vamos a converger, usted abogado, yo economista, es que todo al final del día, las reglas del juego terminan en el tablero de la parte legal. Claro. Entonces, yo como economista puedo decir genialidades. John Maynard Keynes puede quedar como un niño de pecho al lado mío, pero cuando tenemos que implementar las cosas, vamos a la parte legal y es donde entra la parte política también. Claro. Entonces, no hay las condiciones desde el punto de vista legal para que el gran empresariado aporte
a las eficiencias económicas. ¿Cómo en qué? Por ejemplo, no existe hoy en día la ley que a mí me permita o me faculte generar energía eléctrica. Mañana yo como empresario decido comprarme una turbina de un avión, por decirlo de alguna manera, y la transformo y genero electricidad. Y resulta que yo soy un empresario que me dedico a la acuacultura y alrededor mío hay 20 potenciales usuarios en la isla Puná. Y como en la isla Puná hay viento, yo pongo una turbina de viento y sobre eso genero energía, pero les quiero cobrar. Pero para transmitir la energía necesito utilizar la red pública. Y entonces le pregunto yo, ¿existe la ley que me permita hacerlo eso? No existe. No. No existe. No existe. ¿Ya? La ley de, ¿No? la ley de consumo de energía. Entonces le cierra no las permite. posibilidades al empresariado a ser más eficiente en la producción. Entonces, si queremos realmente llevar a un modelo distinto de crecimiento al país, todas esas consideraciones que tienen que ver con la producción, las formas de producción, deben estar expuestas pues, y deben ponerse sobre la mesa para el conocimiento de todos. Entonces pregunto, ¿el empresariado debería de proponer las reformas legales que nos lleven a eso? ¿O quién? Ahí viene un tema de conceptos también. En Estados Unidos de Norteamérica, se imagina, un país que es prácticamente un continente. Y Sí. usted es un empresario que decide arrancar su empresa en Seattle, Washington, Ya. a 2.500 millas de la capital del país, Washington, D.C. Ya. Y usted necesita atender su negocio. ¿Usted qué hace cuando necesita que las leyes se modifiquen o que el gobierno vea por su actividad económica? Usted contrata a un asesor Ujú. que vive, trabaja en Washington. Washington. Y entonces ese trabajo, que es un trabajo, Sí. va en representación de los empresarios, a hacer el cabildeo precisamente al Congreso para que todas las leyes se hagan en beneficio del trabajo y del empresariado local. Y entonces bajo ese esquema, ¿está bien o no estaría bien hacer lo mismo en Ecuador? Porque imagínese, si usted es un empresario y si usted tiene habilidades para la ingeniería, usted tiene habilidades para la ingeniería, pero no para la parte legal. Y usted necesita pues, de alguien que le haga la gestión legal y que esté en Quito. Pues. Pero aquí nosotros lo tenemos sancionado porque eso se llama tráfico de influencias. Tráfico de influencias, así es. Y yo siempre he sabido que el Estado, o el rol del Estado, es que precisamente generar las condiciones correctas para los empresarios. El tema ahí sería, y ahí ya le hablo como abogado, la factibilidad de realizar un contrato de trabajo para con una persona, Sí. pero ponerle los parámetros de impedimento, que no sea pariente de legisladores, que no sea pariente del presidente, que no sea pariente de etcétera, etcétera, etcétera. Y que sean personas en ejercicio de su profesión, ¿no? Sí, es un criterio válido, correcto. Pero así no sea, usted lo pone en la ley, entonces mañana no firma la persona y firma alguien recomendado de él. O sea, el tema es... Somos latinos. Sí, somos latinos. El tema es el espíritu de que, sí, si usted le pregunta hoy en día a los camaroneros, a los bananeros, a la gente de la pesca, todos ellos a través de sus cámaras tienen sus representantes donde siempre hacen las veces voceros. Pero ellos no necesariamente son especialistas en el tema de las leyes. Claro. Entonces necesitas... Ni en el tema de la concertación para obtener algo. Así es. Entonces necesita gente especializada en esto que de verdad represente a los empresarios y que empuje que la Asamblea apruebe las leyes como se deben aprobar. Por ejemplo, en este país, hoy en día tenemos una ley de régimen tributario que le da las facultades al Servicio de Rentas Internas o al Directorio del Servicio de Rentas Internas para mover las tasas y las multas. Lo cual es un absurdo. Por Dios, Sí. ¿no? El mismo principio de que la Constitución faculta a que cualquier ley tributaria tiene que ser de iniciativa del Ejecutivo, ¿ya? Cuando debería ser al revés, tiene que ser de iniciativa de la sociedad cuando necesita realmente aportar para que el Estado funcione. Porque lo contrario, con esa facultad legal que tiene hoy en día el Estado, es como decirle a un gerente de la empresa, mira, te voy a contratar para que administres la empresa. Y viene el gerente y se sienta, tenemos un problema de ingresos, ¿sabes qué? Hagamos algo, subamos el precio de venta del producto. Cada vez que el Estado pretende subir impuestos o tasas, porque por los impuestos necesita la autorización de la Asamblea, pero por las tasas no, Claro. ¿ya? Y en las tasas hay cosas, pues, locas, ¿no? Entonces, que encontramos que la tasa de interés por el atraso de los pagos de impuestos es más cara, más alta que la tasa legal.
¿no? Encontramos que si alguien se atrasa en el pago de los impuestos, le cobran además los intereses y cuando tienen que entrar a renegociar, le cobran también intereses sobre intereses. Y ahí no pasa nada porque es el Estado, ¿no? Claro. Y encontramos que estamos permanentemente queriendo que el pequeño empresario se normalice, se regularice, entre al sistema financiero, pero sin embargo cuando el pequeño empresario no declara dentro de su plazo, le cobran una multa de $120. Hemos llegado al hoyo negro de la inseguridad jurídica. Por Dios, esos son los problemas que tenemos en el Ecuador. Entonces, si nosotros queremos transformar realmente el modelo de crecimiento, primero que tenemos que revisar eso y además tenemos que buscar un nicho de especialización. Porque con los commodities no existe país del mundo que haya salido adelante a punta de venta de commodities. No existe eso, ¿no? Algún rato leí de que los países nórdicos, Noruega, etcétera, ellos habían salido a punta de commodities. Nueva Zelanda. No, no hablo de Nueva Zelanda. Noruega, Finlandia, todos estos países, Holanda, etcétera. La estructura de ellos realmente es servicios. Hoy en día siguen vendiendo servicios. Los commodities son commodities, pero no generan la riqueza. El único que no es producto de su riqueza de minerales, que es Holanda, sino que ellos más bien han cogido y han ahorrado esos ingresos y esos rendimientos de esos ingresos son los que hoy en día les permite a ellos no solamente gestionar, sino además inducir a los mercados de capitales del mundo, porque son los mayores accionistas de muchas de las empresas transnacionales que hoy en día conocemos. Holanda. Holanda, ¿ya? Y A Holanda, partir del queso y de la leche. a partir del queso y la leche y además de la extracción de minerales, ¿no? Entre esos el petróleo. Entonces, ellos les permitió generar este capital, un ahorro, que fue invertido permanentemente y que no puede tocarse desde el punto de vista del capital, solamente se puede tocar el rendimiento. Entonces, Caso similar tiene Noruega. caso similar tiene Noruega, así es. Entonces, el tema es, nosotros para llegar a un modelo de transformación, primero tenemos que generar un verdadero ingreso, generar riqueza, importar riqueza. ¿Y cómo la vamos a importar? Tenemos que poner el valor agregado. Y valor agregado, por Dios, no es sacar un camarón, sacarle la cáscara o la piel y arreglarlo en un rosetón y ponerlo en un envase. No, pues valor agregado es que si yo mañana cojo un teléfono o un reloj y lo despedazo en materiales, cuesta la 10ª parte del precio de venta al público, significa que ahí estoy poniendo valor agregado. Para hablar de los acuerdos comerciales en los que debemos incorporarnos, volvemos en el siguiente bloque. Seguro que sí. Hacemos una nueva pausa en Mesa Análisis Política Actualidad. Recuerde que puede seguirnos en las redes sociales. Nuestra página en Facebook es UCSG TV y en Twitter digite UCSG_TV. Volvemos.